A continuación te voy a mostrar un pequeño truco bajo el ámbito emocional que te va a ayudar a generar la motivación. Si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que quieras conocer más sobre este truco emocional para generar la motivación. Te voy a decir qué sucede. Mira, normalmente la gente siente, digamos, un desánimo o siente apatía hacia ciertas cosas y de pronto lo justifica con esta cuestión de que no se encuentra motivada. Lo que te voy a explicar a continuación por medio de una pequeña historia nos va a dar a entender qué elementos podemos nosotros involucrar para que esta motivación se dé. El truco no es para todos, sin embargo, para aquellas personas que están realmente determinadas puede ser muy útil. Antes de decirte de qué se trata, te cuento la historia de David. Y no me refiero a David de la Biblia, sino la historia de David es una historia ficticia, sin embargo, puede encajar con la vida de más de uno. David es una persona joven, se encuentra estudiando la preparatoria, y si bien es alguien que tiene una vida relativamente normal, hay ciertos elementos que lo entristecen. Lo primero, no tiene a su madre, es decir, la perdió hace unos años, y al momento de contarte la historia, él estaba viviendo con su padre y su hermana. Lo que sucede es que su padre, para poder salir a flote en la situación, tiene dos trabajos. Entonces, la mayor parte del tiempo se encuentra laborando y ve en pequeños espacios del día a David. David, estos espacios son para él bastante reconfortantes, sin embargo, no es suficiente. Lo que sucede con David es que a falta del contacto con su padre, él empieza a tener, digamos, mayor contacto con personas más grandes dentro de su escuela. Personas que no quieren lo mejor para él. Simplemente es gente que se aprovecha más porque es más pequeño. Entonces, lo que sucede es que estas personas empiezan a inducir a David en malos pasos. Lo inducen a que empiece a robar, lo inducen a que empiece a cometer actos quizá no honorables, pero él de alguna forma se siente un poco forzado porque quiere encajar dentro de estas personas que tienen un nivel de autoridad mayor, precisamente por esta carencia, ¿no?, que puede surgir hacia la imagen paterna. Empieza a llevar su vida así, empieza a descuidar su escuela, sus estudios, y algo sucede. Un día llega a su casa y encuentra dos patrullas de policía fuera de la misma y un cristal roto. Él entra a su casa, no sabía qué estaba pasando y ve a su hermana llorando junto a un oficial de policía. Llega David y pregunta al oficial qué era lo que estaba sucediendo y el oficial le dice que se tenía que sentar. Lo que estaba pasando era que dos ladrones habían querido entrar a su casa, su padre estaba despierto, los enfrenta y lamentablemente uno de los ladrones le quita la vida. Esto rompió totalmente el esquema de vida de David. De pronto él se dio cuenta que todo recaía sobre él, además del duelo y todo lo que significa la pérdida. Su hermana dependía de él. ¿Qué sucede? Él deja la escuela, él empieza a trabajar, él empieza a tratar de conseguir el mayor dinero posible precisamente para poder subsanar y de alguna manera poder dar a su hermana lo que necesita y también a cubrir las necesidades que implica ahora él siendo pues el representante de la familia. El problema con esto es que él, al tener una corta edad y no tener experiencia, pues se encontraba muy limitado en el campo de los trabajos que podía generar. Entonces, de manera fortuita, él tenía un viejo conocido, el cual tenía un taller mecánico. Y lo que le ofrece a David es que le ayude a limpiar las herramientas del taller. No era mucho dinero, sin embargo, podía de alguna manera hacer frente a situaciones críticas. Él empieza haciendo ese tipo de actividad y se la pasa laborando de esa forma durante algunos meses.
Sin embargo, el problema era que cada vez el dinero le rendía menos y se sentía muy mal porque su hermana, digamos, no tenía ya ni siquiera la imagen de él. Es decir, su padre no estaba, su madre no estaba y a él nunca lo veía y eso lo frustraba mucho. Entonces, él busca una alternativa más, empieza a aplicar por otros trabajos de forma simultánea. Sin embargo, no era, digamos, un candidato por sus características, no tenía experiencia y su corta edad. Entonces empieza a frustrar y empieza a ver que cada vez hay menos comida, cada vez se ponía más nervioso para hacer frente a las situaciones de los servicios. Por ejemplo, era un clima bastante frío, entonces para la calefacción, también simplemente para el agua caliente, entre otros elementos. De tal forma que va con su empleador y le pide un ascenso. El empleador le dice que no puede darle un ascenso por la actividad que está haciendo. Sin embargo, se va a abrir una vacante de mecánico en aproximadamente 3 semanas. Le pregunta el empleador si él sabe de mecánica y si está interesado. David, obviamente a raíz de la necesidad y de no tener opciones, le dice que sí sabía de mecánica y que sí estaba interesado. Entonces el empleador comenta, ok, en 3 semanas vamos a hacer un examen junto a otros aspirantes de mecánico para ver quién resuelve un problema que yo les voy a dejar. Le dice David, no sé qué tan fresco tengas todo este conocimiento, pero te voy a dejar este libro, donde vienen los principales problemas de mecánica y sobre todo te puedes basar para refrescar tus conocimientos. David lo toma y no lento ni perezoso empieza a estudiar dicho libro, simplemente por la situación, porque él no sabía realmente de mecánica. Es decir, él sabía de las herramientas y de lo que estaba haciendo todos los días, pero no se había puesto nunca a arreglar un vehículo, por ejemplo. Entonces, él empieza a estudiar. Imagínate la situación, estaba trabajando todo el día y en la noche estudiaba, y de pronto, a su edad y bajo sus circunstancias, pues le resultaba complicado muchas veces poder mantener el ritmo. Él quería salir, él quería hacer otras cosas, pero de pronto venía a su mente la despensa vacía, venía a su mente toda esta cuestión de los servicios de la casa, cómo iban a sufrir si él no tenía los ingresos para poder hacerles frente, y sobre todo venía a su mente la imagen de su hermana, la cual veía sumamente solitaria. Y eso le daba ímpetu a él para poder seguir estudiando. En 3 semanas él se puso a estudiar como nunca lo había hecho. Sus técnicas era el hecho de cuando él adquiría un nuevo conocimiento o una nueva información, él cerraba los ojos y se imaginaba todo lo que estaba de alguna manera estudiando para tener una imagen fresca, una imagen realista. Parte de lo que a él le servía era que estaba familiarizado con las herramientas, entonces sabía el tacto, sabía la forma, el peso y demás, y para él era más sencillo poder visualizar eso en su mente. Pasaron las 3 semanas y entonces llega el momento del examen. El examen tenían que arreglar un vehículo cuyo motor no estaba funcionando. Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Llegaron los otros aspirantes, los cuales eran personas con bastante más experiencia y eran ya profesionales. Todos llevaban sus herramientas, su equipo, y David no llevaba nada. Entonces su jefe le dice, ok, yo te presto las herramientas para que tú puedas hacer el examen también. Y empiezan a realizarlo. De pronto, los aspirantes como que ya tenían mucho mayor colmillo en este caso y empezaron a moverse rápidamente para resolver el problema. David, al enfrentarse a la situación, cerró sus ojos y empezó a recordar todo lo que había estudiado. De pronto empezó a canalizar esa información en el vehículo, ¿no? Sobre todo en la parte del motor. Y el motor no tenía un problema, sino tenía varios, y empezó a resolver uno por uno. De pronto, cuando él sentía que ya estaba a punto de resolverlo, el motor seguía sin arrancar. Y es ahí cuando él se frustra y entonces ve su mano. Y su mano se encontraba sumamente sucia. Recuerda dentro de los estudios que él decía que uno de los componentes del vehículo, cuando se llegase a ensuciar demasiado, no iba a arrancar. De pronto identifica cuál es ese elemento y valida que efectivamente estaba sumamente sucio, que era lo que había ensuciado su mano. Entonces él sonríe y empieza a limpiar
ese elemento, ese componente, empieza a limpiarlo, porque él sabía que eso era lo que iba a hacer que el coche pudiese arrancar. Empieza a hacerlo, empieza a limpiar, y de pronto cuando estaba a punto de terminar, escucha que el sonido del motor prende, pero no era el de su vehículo. Es decir, otro aspirante lo había hecho primero. ¿Qué sucede con esto? Llega el empleador, felicita al ganador y le ofrece el contrato para que se convierta en mecánico oficial de la compañía. Esto derrumba de alguna forma los sueños de David y se siente sumamente frustrado por la situación. Para esto su jefe lo llama y le dice que él lo estuvo observando desde su oficina cómo estaba arreglando el vehículo. Y le llamó mucho la atención porque lo hizo acorde al libro que le había dado. Esto le hizo notar a su empleador que David era una persona sumamente dedicada. Sin embargo, le hizo una pregunta y le dijo: respóndeme con la verdad. Quiero saber si me mentiste. Al momento que te pregunté si sabías arreglar vehículos o si tenías experiencia en la cuestión de mecánica. Primero David dijo que no y de pronto asintió y dijo que sí. Es decir, sí había mentido porque quería el puesto y quería la oportunidad, porque su situación era sumamente crítica. El empleador le dice que él se había dado cuenta de eso ya que lo había investigado previamente. Sabía lo que había pasado con su madre, con su padre y ahora él estaba a cargo de su hermana. Le dijo el empleador: yo no puedo darte el puesto de mecánico porque ya lo ganó esta persona de una manera legal y oficial. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es ofrecerte algo más. No puedo darte este incremento que tú quieres, pero sí puedo darte un incremento si te conviertes en mi asistente. No será tanto como si fueses mecánico oficial de la compañía, pero sí podrás hacer frente a la situación en la cual te enfrentas. Esto hizo sentir a David sumamente contento. Sin embargo, el empleador le dice: solo te pido una sola cosa. Hay una condición que necesito que cumplas y es: no vuelvas a mentirme. Si vamos a trabajar juntos, necesito que siempre seas sincero conmigo. David asiente y le dice: no te preocupes, esta situación fue precisamente por la necesidad que yo tengo y no te voy a defraudar. Y dicho y hecho, David, cuando empieza a trabajar como asistente, se empieza a involucrar aún más en el negocio, empieza a aprender de una forma acelerada y esto lleva a su empleador detectar el gran talento que tenía David, cómo esta hambre lo estaba haciendo ascender muy rápido. Incluso estaba superando ya a los mecánicos que estaban trabajando desde hace tiempo. David asistía a diferentes conferencias, asistía a diferentes eventos de mecánica, de autos y se relacionaba con personas experimentadas en el medio. No tardó mucho tiempo, al cabo de pocos meses, él ya tenía un puesto de mecánico oficial en jefe dentro de este taller. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Es importante entender algo. Hay una vieja frase que se le asigna a Hernán Cortés. No sé si sea él la referencia real o simplemente fue algo que lo fueron adecuando, pero esta vieja frase de quema tus naves se le asigna a él. Cuando él llegó al nuevo territorio, él se encontraba con 500 hombres en un lugar que no conocían y sobre todo había un repudio por parte de los nativos que se encontraban ahí. No lo querían. Entonces sabía que tenía que enfrentarse a ellos. ¿Qué fue lo que hizo? Los marineros que estaban con él estaban temerosos y querían regresar. Lo que él hizo fue quemar las naves y les dijo algo: solamente hay dos formas en las cuales podemos volver, o con la victoria o muertos. Y esto fue lo que hizo que no tuviesen alternativa. ¿Por qué te digo todo esto? Muchas veces nosotros nos sentimos con apatía, nos sentimos desmotivados, no tenemos ánimos. Sin embargo, hay que ser sinceros, muchas veces estamos en zona de confort y si bien queremos hacer cosas, no tenemos el compromiso real de hacerlas porque no nos encontramos en una situación complicada, es decir, en una situación donde no tenemos opción. Sería bueno que creáramos estas situaciones. Este truco no es para todos, no todo el mundo se va a sentir confiado de hacerlo. Sin embargo, para la gente que es determinada realmente sobre lo que quiere, puede ser una excelente opción. ¿A qué voy? Comprométete no nada más contigo, sino con los demás. Y valida que no tienes otra opción, que si no cumples eso, vas a perder. Un ejemplo sencillo. Digamos que quieres ponerte en forma, lo has intentado muchas veces, no lo has conseguido. Haz un compromiso con otras personas.
Y entonces ten a alguien de confianza y dile, te voy a dar, digamos, $3,000. Aquí están. Si yo en 6 meses no vuelvo en mi peso actual, que es de X cantidad, y con un cuerpo el cual ya empiece a notarse las definiciones del mismo, te quedas con el dinero. Este tipo de compromiso, muchas veces la gente dice, yo no quiero contar mis planes porque no se van a cumplir. No se trata que no los cuentes, se trata que hagas el compromiso. Porque al final tienes que comprometerte sobre lo que tienes control. Esta es la clave. Porque uno de los problemas es hacer algo o querer lograr algo de lo que no tenemos un control pleno. Por ejemplo, quiero llegar a 1,000,000 de suscriptores o quiero generar $1,000,000. Quizá esto es difícil por el resultado en sí mismo. Sin embargo, sí podemos establecer las pautas de las cuales nosotros tenemos control. Es decir, siguiendo el ejemplo, puedes decir voy a generar tantos contenidos por semana. O bien voy a generar X actividades que me pueden proporcionar X cantidad extra cada mes. Esto sí lo podemos hacer. Y la clave es quemar las naves. Es decir, o lo hago o lo hago. Si fracaso en este proceso, no me importa, porque estoy seguro que voy a hacer todo lo que esté de mi parte para conseguirlo. Y si aún así no lo consigo, entonces yo no tengo nada que reprocharme. Me doy a entender cómo esto cambia las reglas del juego. Solemos vivir de una manera muy cómoda. Solemos ser conformistas muchas veces. Solemos estar en zona de confort. Solemos simplemente desear las cosas, pero no sentimos un compromiso real por lograrlas. Ahora, si tú eres una persona determinada, utiliza este pequeño truco emocional, quema tus naves y ponte a prueba. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja esta pequeña historia, esta enseñanza y sobre todo, trata de externar tus comentarios. Si lo consideras de valor, no se te olvide también apoyarnos con tu me gusta, compartiendo esta información y comentando. Esto es lo que hace que podamos llegar a más personas. Y para finalizar, si quieres enterarte de las cosas en las cuales vamos avanzando, por favor no dejes de revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen y no te pierdas próximamente el reto 180, es decir, Revolución 180, más propiamente dicho, donde te voy a liberar, digamos, la segunda etapa del reto 60-100. No me adelanto demasiado, pero en la descripción vas a encontrar los detalles también sobre este tema. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @sadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso.
emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.